Bueno, tengan todos buenas tardes. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Realmente este webinar que hemos lanzado este día, para nosotros es sumamente importante, ya que realmente hemos visto que parte de la transformación digital nos está llevando en este momento a que todas las empresas podamos, estamos trabajando con datos de alguna manera y eh, muchas empresas tenemos grandes volúmenes de información, pero el problema es que no sabemos en muchos casos qué hacer con esos datos. O algunos creen que con cierto tipo de manejo de información, eso es gestión de datos. Realmente, transformarse en una organización basada en datos es algo totalmente diferente, y el día de hoy vimos esta necesidad y por eso hemos invitado a nuestro asociado Pablo Cigliuti, que podamos compartir con ustedes el día de hoy con nuestro asociado Destin Latam, que pudiéramos compartir un poco sobre lo que es una cultura organizacional basada en datos, eh, y que de alguna manera realmente tenemos bastante audiencia el día de hoy. Este tema es sumamente importante y al final vamos a abrir un poco los micrófonos para que podamos tener un poco de preguntas y respuestas. Y una cosa también importante, al final de la conferencia les vamos a tener una sorpresa. Así que espérense. Otra cosa importante también, a todos aquellos participantes que terminemos la conferencia el día de hoy, automáticamente les va a llegar al correo con el que se registraron un diploma de participación a este webinar. Así que les invitamos a que terminemos y que el día de hoy realmente podamos sacar el máximo provecho. Realmente el futuro de las organizaciones son los datos. Así que queremos, este día es un privilegio contar con ustedes y poder compartir la experiencia de Pablo Cigliuti. Él es argentino y la experiencia que él tiene, que tiene muchos años de estar en esto, y que nos pueda contar un poco de lo que está sucediendo en el mundo, qué es una cultura organizacional, que nos va a hablar un poco sobre Business Intelligence, nos va a hablar un poco sobre Big Data, nos va a hablar un poco sobre todo esto que es la gestión de datos, ¿verdad? Así que no me queda más que agradecer a todos su participación el día de hoy. Y Pablito, realmente gracias por tu tiempo. Adicionalmente, antes de que se me olvide, queremos informarles que este es el primero de muchas conferencias que vamos a estar lanzando. La próxima semana también vamos a tener otro webinar, así que estén pendientes. Siempre por correo les vamos a estar haciendo llegar invitaciones y no me queda más que agradecerles. Y Pablo, son todos tuyos. Bien, bueno, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes para todos. Buenas noches si hay alguien acá en Argentina o más al sur mirando. Gracias, Miguel, por la invitación. Y bueno, primero me voy a presentar un poquito, ¿sí? Mi nombre, como decía Miguel, es Pablo Cigliuti o Pablo Cigliuti, ¿sí? Nacional de Argentina. Dirijo The Zinc, que es una empresa especializada en datos, ¿sí? Y es un área que a mí me gusta mucho y que ya hace 20 años que estoy en la misma, ¿no? O sea, empecé trabajando con esto hace mucho tiempo, me gustó, me quedé ahí, fui pasando por diferentes empresas y bueno, y después fundé la mía. Actualmente soy presidente de DAMA Argentina, que es Data Management Association, de la filial de acá Argentina. Y bueno, también soy profesor universitario, entre otras cosas, ¿sí? Así que bien, para arrancar, voy a hacer dos, más allá de que después cuando abramos los micrófonos, como decía Miguel, voy a hacer dos interacciones con ustedes, ¿sí? A modo de encuesta y para conocerlos sin
sin consumir mucho tiempo. Les voy a pedir que los que estén en sus computadoras, bueno, si tienen celular también, obviamente, entren a esta URL, ¿sí? www.menti.com, y pongan este código, ¿sí? Y este código les va a aparecer, lo que tienen que poner ahí en el campo que les aparece es en qué industria trabajan. Trabajan en industria de manufactura, en industria azucarera, en mercadeo, en banca. Así que les voy a pedir si ahora pueden entrar ahí, poner ese código, y en tiempo real se va a ir actualizando esta presentación y van a aparecer de qué industria vienen, ¿sí? Bebidas, bien, ahí quiero que todos o la mayoría comente, así por lo menos no perdemos tiempo en presentarse cada uno, que son muchos, pero sí por lo menos sabemos en qué industrias están. Bien, bien. Damos un ratito más. Bien, van 9 personas, a ver quién más, son 36, así que quiero ahí, ¿sí? Al menos 30, que pongan ahí a qué se dedican. Seguros, industria de servicios, productos de consumo, BPO, financiera, educación, marketing. ¿Alguien más? Excelente. Buenísimo, vamos a ver si llegamos a 20. Con 20 me estoy contento, así no perdemos más tiempo. Bien. Excelente. Bueno, muy bien. Buenísimo, gracias a todos los que han participado, pero por lo menos vemos que tenemos muy variado, ¿sí? Marketing, educación, productos de consumo, bebidas, bienes y productos, financiera, agroindustria. Excelente, gracias. Eso, más al finalizar vamos a hacer otra más. Por acá. Entonces, cuando Miguel me invitó a hacer el webinar, ¿sí? Sobre cultura de datos en las organizaciones, dije, bueno, tema que me encanta, pero ¿por dónde empezamos, no? En una hora, hablar sobre todo lo que hay de datos hoy en día es bastante complejo, pero la idea es que se lleven una primera idea, ¿sí? Aclarar algunos conceptos, que se lleven alguna idea de qué se está usando y que se lleven también la visión de que arrancar con algo puede ser más fácil de lo que creen. Obviamente que después si uno quiere ir creciendo y escalando, esto se empieza a complejizar. Pero para empezar puede estar tranquilamente al alcance de la mano de todos. ¿Sí? Entonces, si les pregunto en qué era estamos hoy, ¿no? Creo que estas de la era del COVID, lamentablemente, pero creo que todos estos dibujos representan, ¿no? Un poco en la era que estamos. Estamos ya hace unos años, ¿no? Atravesando la era del conocimiento, ¿no? Donde el conocimiento es valor, ¿sí? Y por lo tanto los datos empiezan a ser valor. Digo, empiezan ya hace unos años que se empieza a hablar, que se comenzó a hablar de esto, pero es como que hoy está en boga, ¿no? Está en el alcance de todos. Todos escuchamos hablar en algún lado de Big Data, más allá de que sepamos qué es o no, o que estén llamando Big Data algo que no es. Empezamos a hablar de inteligencia artificial, de análisis predictivo, de machine learning, ¿sí? De transformación digital, ¿sí? Palabra y tema muy de moda. Pero todos estos tienen algo en común, ¿sí? Los datos, ¿sí? Los datos, que en definitiva esos datos nos van a brindar conocimiento. Probablemente hayan visto por algunas redes sociales estos
estos gráficos, ¿no? Van cambiando año a año, y esto básicamente resume qué pasa en 60 segundos en Internet, ¿no? En Internet, en alguna de las aplicaciones o redes sociales más famosas que hoy hay, ¿no? Entonces, esto es del 2020, ya esto obviamente seguramente creció, ¿no? Pero fíjense, en 60 segundos se hacen 4.1 millones de búsquedas en Google, ¿sí? En 60 segundos, mientras estoy diciendo esto, se producen 4.1 millones de búsquedas. Se visualizan 4.7 millones de videos, ¿no? Se loguean 1.3 millones de veces a Facebook. Miren a la izquierda ahí el WhatsApp, 59 millones de mensajes enviados en 60 segundos. Y todo esto que es son datos, ¿no? Son datos que a muchos les interesa analizar, y si aún no les interesa analizar, tendrían que estar preguntándose por qué y qué están esperando, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Por supuesto que uno muchas veces dice, pará, pero yo todavía no puedo analizar los datos de mi empresa y me estás pidiendo que yo analice qué pasa fuera de mi empresa. Bueno, y hacia eso va la charla de hoy, ¿no? Los pasos a dar o las diferentes tecnologías a utilizar en este camino hacia el análisis de datos y hacia el análisis del Big Data. Entonces, ¿cómo empezamos con el análisis de la información? Bueno, y acá introducimos el concepto de Business Intelligence, ¿no? Que Miguel lo mencionó al principio, que es un concepto que tiene muchos años, ¿sí? Les diría que ya desde los 80 empezó a sonar el concepto de Business Intelligence, el concepto de Data Warehouse, ¿sí? Y que este concepto es aún vigente, ¿sí? Y que todo lo que se va sumando alrededor, Big Data, Machine Learning, no deja de ser Business Intelligence, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense la definición de Business Intelligence. ¿Qué es Business Intelligence? Es un conjunto de procesos, ¿sí? Tecnologías y herramientas que vamos a utilizar para transformar datos en información e información en conocimiento. ¿Para qué? Para que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, en definitiva, si yo quiero predecir el comportamiento de algo, es porque quiero tomar una decisión sobre eso, sobre lo que quiero predecir, sobre lo que me va a dar de resultado, ¿no? Y para predecir, seguramente voy a necesitar procesos, tecnologías y herramientas. Entonces, entra, ¿no?, dentro de la definición de Business Intelligence. Si yo quiero analizar grandes volúmenes de datos, bueno, ¿para qué los quiero analizar? Y para tomar decisiones. ¿Y qué voy a necesitar para analizar grandes volúmenes de datos? O sea, lo conocido como Big Data. Bueno, voy a necesitar procesos, tecnologías y herramientas, ¿sí? Entonces, fíjense que seguimos estando dentro de la definición de Business Intelligence. Ahora, claro que como todo, las palabras se ponen de moda, se necesita hacer marketing sobre las cosas, y obviamente que aparecen nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, sí aparece la palabra Big Data para cuando hablo del Business Intelligence, de los grandes volúmenes de datos y con mucha variedad de datos. Aparece la palabra de Machine Learning y del científico de datos orientado a aquellas personas que quieren predecir comportamientos, ¿no? Y ahí aparecen como las nuevas ramificaciones o palabras anexas a lo que tiene que ver con Business Intelligence. Sí, pero quedémonos con la definición y con el concepto de Business Intelligence por ahora y vamos a ir metiéndonos un poco más de a poco, de valga la redundancia. Ahora, ¿esto con qué objetivo lo hacemos? Bueno, ¿y qué necesitamos para esto? Para esto necesitamos tener los datos ordenados, relacionados y limpios en un único lugar, ¿sí? ¿Por qué ordenados? Porque si yo no sé dónde están las cosas, difícilmente pueda relacionarlas para tomar decisiones, ¿sí? Si tengo las cosas pero no las relaciono, voy a tomar decisiones que no están conectadas, ¿no? Yo podría tener información de ventas en un lado, información de producción en otro lado, pero si no conecto las ventas con la producción, no sé el impacto que tiene uno sobre el otro.
¿sí? O podría tener un call center donde mido los reclamos, por ejemplo, de la gente, y si yo no tengo conexión entre call center y las ventas, no puedo deducir si realmente las ventas bajaron por los reclamos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, para hacer Business Intelligence, en definitiva, necesitamos tener los datos ordenados, relacionados y limpios en un único lugar. ¿Sí? ¿Qué significa limpios? Limpios significa que los datos van a estar completos, que van a tener los valores que tienen que tener. ¿Cuántas veces les ha pasado que quieren llamar a un cliente para venderle algo o responderle un reclamo o agradecerle una compra y el teléfono está mal escrito y no se pueden comunicar? O de repente tienen 5 teléfonos para el mismo cliente y ninguno cuadra, ¿no? Bueno, eso es lo que me refiero a tener los datos limpios, ¿no? Y en un único lugar, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si yo quiero cruzar datos, ventas con producción, con call center, probablemente esos datos me vengan de diferentes lugares. Pero si yo los quiero entrelazar, tienen que estar unificados en un único lugar, o es lo más recomendable. Y fíjense que una de las palabras que mencionamos hoy al comienzo, cuando le mostraba las diferentes fotos, los diferentes dibujos, es la transformación digital. Y si se llega a ver acá en este grafiquito chiquito que está acá, ¿sí? Uno de los pilares de la transformación digital son los datos, ¿sí? Y por eso también la transformación digital apalanca a la analítica de datos, ¿no? Al análisis de datos. ¿Y por qué quiero hacer esto? Bueno, básicamente, ¿por qué quiero tener esto unificado, limpio? Bueno, porque quiero cumplir con varios deseos, ¿no? Que tengo, pero principalmente a mí me gusta nombrar 3 objetivos a lo que me lleva a hacer Business Intelligence o unificar estos datos y todo esto que les comento. Primero, tener una única verdad, ¿sí? ¿Cuántas veces les ha pasado ir a una reunión y en esa reunión que quizá tenían que definir la estrategia de ventas para el próximo semestre, se encuentran con que el compañero que viene de otra área, que trae las ventas, lo que se vendió en lo que va del año, y ustedes también, no coinciden las ventas, ¿no? El de finanzas trae un número, y el de ventas trae otro número, y el de mercadeo trae otro número. ¿Sí? Y al final terminan discutiendo a ver quién tiene razón, hay dudas sobre a qué información darle más importancia o no, ¿no? Y no se termina tomando estas decisiones estratégicas, se termina perdiendo mucho tiempo. El segundo desafío, el segundo porqué del Business Intelligence, es lo que hablamos, lo que les hablaba en el slide anterior, ¿no? El lograr una visión integral del negocio. ¿Qué significa esto? Si veo ventas y veo producción, poder mezclar las ventas con la producción y mezclar las ventas con la producción y con el call center. No tener silos aislados donde yo tengo que mirar otra cosa, tengo que mirar otra cosa y ya me pierdo el anterior, ¿no? ¿Qué termina pasando cuando tengo todo en silos aislados y me piden cruzar información? Y terminamos en el Excel, ¿no? Seguramente muchos de ustedes terminan en el Excel, bajando información de un lado, bajando información del otro, pidiéndole cierta información al departamento de tecnología, ¿no? Y después cruzando todo y haciendo macros y megafórmulas. ¿Para qué? Para sacar 3 datos, ¿no? Donde hice un montón de manipulación manual, donde me llevó un montón de tiempo, cosas que podría tenerlas haciendo un solo clic. Y por último, el último desafío es poder acceder a información necesaria en el momento adecuado, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, justamente al no perder este tiempo que yo hablaba antes, ¿no? El director de finanzas quiere ver cómo cerró el mes contable, o cómo cerró el mes de ventas o el mes financiero. Bueno, ya tiene que tener un reporte que esté actualizado y que no tiene que calcular nada. No tener que pedirle al analista financiero, calculame el Excel que haces, y el analista financiero se tiene que empezar a mover por toda la compañía pidiendo información. ¿Sí? Ese es el objetivo. Muy bien.
¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esta unificación de criterios, la única verdad, el tener el dato en el momento adecuado, la visión integral? Bueno, lo logramos con una arquitectura, ¿sí? Cuando hablo de arquitectura hablo de componentes informáticos, ¿no? Y esto lo digo por si acá hay probablemente haya gente que viene más del negocio también. Entonces, con esta arquitectura, ¿y qué es esta arquitectura? Bueno, es muy simple esta arquitectura. Al menos en los dibujos es simple, ¿sí? Voy a tener fuentes de datos, ¿sí? Esas fuentes de datos, ¿qué van a hacer? Van a ser los diferentes lugares de donde yo voy a sacar la información, a obtener la información que necesito analizar. Por ejemplo, dijimos, bueno, acá podría tener el sistema de ventas, acá podría tener el sistema de producción, acá podría tener una planilla Excel con los objetivos de ventas, ¿no? Y todo esto lo voy a meter en un único lugar. ¿Se acuerdan que hablábamos de la unificación, de tener todo unificado? Ese único lugar se llama Data Warehouse o almacén de datos, y no es ni más ni menos que una base de datos. El concepto de base de datos, hoy en día todos lo deben haber escuchado, por más que no sepan bien tecnológicamente qué es, pero sí es el lugar, por definición, donde hoy los sistemas informáticos almacenan datos, ¿sí? Ahora bien, fíjense lo que pasa. Mi sistema de ventas tiene su propia base de datos, mi sistema de producción tiene su propia base de datos, los objetivos están en un archivo que yo puedo tener en algún directorio, pero yo quiero todo esto que tengo acá llevarlo a una única base de datos. ¿Y lo pongo así nomás, así como viene? No. Acá esta flechita es un proceso muy importante que se llama proceso de ETL, ¿sí? Extracción, transformación y carga de datos, ¿sí? Por las siglas en inglés. Extract, Transform, Load. ¿Está bien? Entonces, este proceso va a ser el encargado de ¿qué? De tomar los datos de estas diferentes fuentes, unirlos, relacionarlos, es decir, armar el rompecabezas, ¿sí? Yo siempre pongo, para que sea más gráfico, piensen que estas son piezas de un rompecabezas desarmado, y yo acá tengo que tener rompecabezas armado. ¿Para qué? Para decirle a ventas cómo se relaciona con el call center, y a ventas y call center cómo se puede relacionar con la producción. Entonces, este proceso se automatiza y se ejecuta diariamente. ¿Qué significa esto? Que yo todos los días voy a tener la información de ventas, producción y objetivos actualizada y ya relacionada, ya el rompecabezas armado. Y en este proceso pongo las reglas de negocio que yo tengo que considerar, limpio los datos, me encargo de ver si los datos están limpios, si hay teléfonos mal cargados, puedo tomar una acción ante eso. ¿Qué hago? Los corrijo, se los envío a alguien para que los corrija, ¿no? Diferentes acciones. Y una vez que tengo todo acá en mi data warehouse, en mi almacén de datos, necesito entender esos datos. Y acá, cuando quiero entender esos datos, tengo diferentes tipos de herramientas de Business Intelligence, ¿sí? Entonces, lo único que hago es conectar mi herramienta de Business Intelligence con el Data Warehouse, y ahí muy fácilmente puedo empezar a armar tableros, reportes, etc. Y obviamente después el usuario empezará a sacar conclusiones y reportes. Bien, todo esto que yo les comentaba, ¿sí? Acá hay un poco de tecnología, los que no están en la movida tecnológica no les den importancia, pero los que saben o están un poco más en la parte tecnológica van a entender, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que hoy podemos sacar datos de un montón de lugares. ¿Sí? Antes, por lo general, iba a sacar datos de las bases de datos, de mi sistema de ventas, de mi sistema de producción. Hoy muy fácilmente podemos sacar datos también de Facebook. Entonces podemos ver qué dice la gente en Facebook de mi empresa y cruzarlo con las ventas para ver si ese malestar que hay en Facebook me repercutió en las ventas, por ejemplo, o ese bienestar que hay en Facebook, ¿no? Porque están todos de acuerdo y dan muchos likes, repercutió en las ventas. Entonces hoy muy fácilmente nos podemos conectar a cualquier tipo de base de datos, a cualquier fuente,
nos podemos conectar a sensores, podemos analizar video, podemos analizar música, podemos analizar rostros, ¿no? Caras, y ver si la persona que entró a mi comercio ya había entrado antes para después hacer ese tipo de análisis y ese tipo de cosas. Hoy todo eso está, obviamente, con mayor o menor costo, mayor o menor tecnología, está al alcance de nuestras manos, ¿no? Porque también cuando uno habla de reconocimiento facial y de inteligencia artificial, parece que nos están hablando, ¿no?, de algo imposible. Y la realidad que hoy esto de a poco empieza a ser posible y tangible para las empresas. Bueno, ahora bien, ustedes dicen, bueno, Pablo, pero vos me estás diciendo que si yo quiero analizar datos, vos me estás contando sobre la cultura organizacional de mi empresa y cómo puedo empezar a analizar datos, y me estás diciendo que si quiero analizar datos, tengo que armar un proceso de TL, que lo tiene que armar alguien especializado, obviamente, armar un data warehouse, que es una base de datos, entonces voy a tener que ir a la gente de tecnología, que nunca me dan importancia a lo que yo pido, siempre dejan todo para el final, no me quieren, si está todo mal, y recién ahí, después de todo esto, voy a poder empezar a analizar datos. Bueno, tengo una buena noticia, ¿sí?, que es que hoy digo ya hace unos años, el concepto y el paradigma de las herramientas que yo mencionaba acá, ¿sí?, que son herramientas de visualización y explotación de datos, ya no necesariamente se tienen que conectar a un data warehouse, ¿sí? Con lo cual, si no se tienen que conectar a un data warehouse, no necesariamente tengo que tener un proceso de TL. ¿Okay? Puedo agarrar estas herramientas y estas herramientas se conectan directamente a estas fuentes de datos. ¿Sí? Entonces, esto, en cierta forma, deja de ser necesario. ¿Y por qué digo en cierta forma? Porque todo depende, obviamente. Depende del volumen de información, depende de lo grande que sea la organización, y depende de cuánto yo quiera ir creciendo en mi análisis de datos, ¿no? Obviamente, esta solución es más robusta y más escalable, ¿no? Puedo crecer más con esta solución. Pero esta solución tiene mucho menor costo, puedo probar cosas rápidamente, armar cosas rápidamente, y el día de mañana, si esto me sirvió, puedo decidir escalar e ir a la arquitectura anterior. ¿Okay? Bien, espero que se vaya entendiendo. Después van a hacer las preguntas que quieran. Bien, entonces, bárbaro, tengo mi data warehouse, o ya tengo mi modelo de datos, o lo que fuera, ¿y cuáles son los pasos de una organización en la cultura de datos, o cómo voy a empezar a analizar? Bueno, primero, lo que todos quieren saber es qué pasó. ¿Sí? Uno arranca por el qué pasó, y muchas veces no lo tengo muy rápidamente. ¿Por qué bajan las ventas? A ver, quiero ver las ventas por cliente, a ver si un cliente me compró menos. Y eso ya es un problema, porque tengo que ir a un sistema, sacar, ¿y este cliente que me compró menos respecto al año anterior? Otro problema, tengo que ir y sacar las ventas del año anterior y bajarlas al Excel. Bueno, la idea es que todo esto sea automatizado y sea muy rápido, ¿sí? Eso es lo que permite una solución de Business Intelligence. Una vez que sé el qué pasó, ¿sí?, voy a hacer un diagnóstico. Bueno, quiero entender un poquito más, analizar un poquito más y por qué pasó, ¿no? Y esto lo enfocamos dentro de lo que es el análisis retrospectivo, que yo digo que es como mirar por el espejo retrovisor del auto, ¿no? Uno va mirando por el espejo retrovisor del auto, no mucho porque puede chocar de frente, pero mira por el espejo retrovisor y uno va mirando lo que pasó, ¿sí? Y eso está bueno para entender, ¿sí? Para entender, para comprender, para ver qué puedo mejorar. Pero cuando tengo un cierto grado de madurez con los datos, quiero hacer un pasito más y quiero ir a poder entender qué va a pasar. Y ahí entro en el análisis predictivo y entro más en lo que se conoce en el mercado, en la jerga, como Machine Learning. Poder realizar, en base a la información pasada, poder predecir qué va a pasar. Por ejemplo, soy un banco y hago campañas de marketing, ¿sí? Y tengo 3 o 4 campañas que hice en lo largo de 5 años,
ofreciendo tarjetas de crédito para ciertos segmentos de cliente. Y quiero lanzar una nueva campaña y toda esa información la tengo ya analizada, la tengo en mi data warehouse, entonces ya tengo, ¿no? En mi repositorio de información ya tengo qué campañas hice, a quién los invité a participar, quiénes me dijeron que sí, quiénes me dijeron que no, qué características tienen esas personas. Y ahora quiero decir, bueno, voy a invertir en una nueva campaña. Pero pará, campaña, no vamos a hacer una campaña en plena pandemia, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo nos puede ir? ¿A quién nos enfocamos? ¿Sí? No, enfoquémonos a estos 1.000 o 5.000 personas. ¿Por qué? ¿Qué características tiene o quién me dice que esas personas van a aceptar? Bueno, entonces vamos a dar un paso más en el análisis de datos. A partir de toda esa información que yo tenía, voy a poder predecir con algoritmos matemáticos, algoritmos de machine learning, voy a poder predecir con cierto porcentaje, obviamente, de probabilidad, ¿no? Porque es algo estadístico, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, le voy a decir a mi algoritmo, voy a usar ciertos algoritmos que se usan para esto, y le voy a decir a mis algoritmos, bueno, mirá, voy a trabajar con esta gente que tiene estas características, que en campañas pasadas hicieron esto, entonces predecime la gente con estas características, cómo se va a comportar en la próxima campaña. O podría decir, bueno, ¿sabes qué? Con estas personas, con estas características, me fue de esta forma. Fíjate con estas personas de características similares, pero no iguales, cómo me podría ir. Y los algoritmos procesan toda esa información pasada y me tratan de predecir el futuro. Entonces, ahí ya vimos un paso grande, ¿no? A veces, por supuesto que muchas empresas quieren empezar por el qué pasará. Es difícil eso, se puede, no digo que no se pueda, pero sin tener información con buena calidad de datos, sin tener información bien entendida, es mucho más difícil, ¿no? Pero a veces se puede. Y una vez que tengo el qué pasará, ¿no? Donde ya tengo previsión y algo predictivo, quiero empezar a hacer un análisis prescriptivo, ¿no? El último pasito, que me diga qué debemos hacer. Mira, todos estos se van, y ahí le ponemos un poco de inteligencia. Bueno, ¿y qué debería hacer yo con esto? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a abarcar quizá un poquito de lo que es inteligencia artificial. Por supuesto que estos análisis van siendo de menos complejo a más complejo, ¿no? A mayor complejidad. Bien, ¿qué motivaciones tengo? ¿Cómo es la cultura de los datos? Porque esto es cómo vamos analizando los datos, ¿no? Y los diferentes estadios por los que vamos pasando en qué queremos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Y qué debemos hacer? Pero, ¿qué nos pasa con los datos en sí mismos? No, primero, ¿sí? Tengo que despertar la intención de tener esta cultura de datos, este tipo de análisis de datos en la organización. Hay organizaciones que no están orientadas a los datos, ¿sí? O están muy lejos de estar orientadas a los datos, o no tienen una cultura analítica. ¿Sí? Entonces, quizás si yo les doy un Excel y tardó 2 semanas, así les doy una solución de Business Intelligence y tardó un día, para la persona puede ser lo mismo, o para el jefe puede ser lo mismo, ¿no? Hoy ya es difícil de ver esto porque ustedes saben, los jefes quieren toda la información ya, ¿no? Los directores ya, ¿por qué? Porque todo va muy rápido, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para los que son grandecitos, ¿no? Y que vivieron el internet por dial-up, ¿se acuerdan? Que nos conectamos por teléfono. ¿A qué estamos acostumbrados? A esperar que se conecte el módem, a que cargue la página, ¿no? Y estábamos 10 segundos con eso. ¿Y hoy qué pasa? Hoy si abrimos internet y Google no cargó en 2 segundos, nos ponemos locos. Empezamos a cerrar la pestaña, abrimos otra, cargamos otro navegador, ¿no? Y esto pasa lo mismo con las organizaciones. Las organizaciones ya no están dispuestas a esperar, y si esperan y se atrasan, saben que la competencia va más rápido, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despertar una intención en la organización. Una vez que despertamos la intención y empezamos a
analizar datos y a automatizar esto, nos encontramos con lo que llamamos una primavera de indicadores, ¿no? De no tener nada empezamos a tener un montón de cosas. Y pasamos de un lado, de un extremo al otro. De no tener cosas, se descontrola todo, porque ahora tengo la facturación medida de 10 formas diferentes. Cuando tengo que abrir un reporte de facturación, no sé cuál abrir porque tengo facturación BIS 2021, ¿no? Se descontrola todo. Pero bueno, es parte de la etapa que pasa la organización con los datos. Después, una vez que ordeno eso, puedo empezar a tener mis visualizaciones claves para entender la situación retrospectiva que hablábamos, ¿no? Y después de eso sí, ya estoy en condiciones de hacer una analítica ya avanzada para predecir. Y cuando esto está aceitado y fluye, ya puedo decir que estoy en una compañía guiada por los datos, ¿no? Aquella compañía guiada por los datos o Data Driven Company, como se conoce en inglés, son aquellas organizaciones que ya todas las decisiones que toman están acompañadas por datos. Ya no es me parece que, o por mi experiencia. Obviamente que la experiencia del que está hace 30 años en la organización no queda afuera, pero sí está avalada por datos. Y eso es una empresa guiada por datos. ¿Sí? Todas estas etapas tienen que estar bien pensadas y acompañadas por una estrategia de datos, ¿no? Entonces, esto no es que arranco y empiezo a hacer, porque si empiezo a hacer sin pensar qué voy a hacer a futuro, y va a llegar un momento que vamos a llegar a la primavera de indicadores y no vamos a poder salir ahí. Nos vamos a ahogar en reportes, en diferentes indicadores, y va a ser muy complicado salir. Bien, y esto es lo que les decía un poco, ¿no? O sea, cuando empezamos a tener muchos datos, aparece el caos de repente, ¿no? Entonces hay que ser muy ordenado en todo esto. Imagínense que si hablamos de libros, ¿no? Y yo tengo una biblioteca, algo como esto, es muy difícil saber dónde está cierto libro, si tengo algún libro para arreglar, cuántos libros tengo, ¿no? Ahora, si yo esto lo fui pensando y lo fui gestionando debidamente, voy a poder tener algo mucho más ordenado y voy a tener muy bien organizado dónde tengo cada libro, es decir, voy a tener muy claro la arquitectura como la hice, voy a tener muy claro, ¿sí? Por ejemplo, aquellos libros que tengo que arreglar, entonces voy a estar hablando de qué datos tengo que arreglar, cuáles son esos datos sucios, ¿sí? Y esta es la diferencia entre datos gestionados y datos no gestionados. Y para eso se le suma a toda esta cultura de datos algo que se llama gestión de datos o data management, ¿sí? Que tiene que ver con una disciplina encargada de cuidar a los datos, ¿sí? Tiene que ver con procesos que yo le voy a aplicar a esos datos. ¿Para qué? Para que no me pase todo lo que les decía que me pasaba en esa biblioteca tan desordenada. Entonces, voy a tener procesos para calidad de datos, voy a tener procesos para arquitectura, voy a tener procesos para la parte de Business Intelligence y Data Warehouse, y así con diferentes funciones, ¿sí? Esta ruedita, esta metodología es la que propone DAMA, ¿sí? Que yo les hablaba del Data Management Association, del cual presido acá en Argentina, que es una organización a nivel internacional, y tiene el DMBOK, que es como el libro, el cuerpo de conocimiento de la gestión de datos. Entonces, hay diferentes metodologías o frameworks, este es uno de los tantos, ¿no? Entonces, ¿qué es la gestión de datos? Bueno, ahí tienen la definición, pero podemos resumirla como un conjunto de procesos que me va a ayudar a tener los datos, a cuidar los datos de forma adecuada, a tenerlos con la calidad que tengo que tener, a tenerlos guardados como los tengo que tener, a tenerlos con la seguridad que tengo que tener. Bien, entonces, primero vamos a hacer una cosa, voy a lanzar la otra encuesta, ¿sí? Les pido de nuevamente que si pueden participar, y esperen, a ver, esto, déjenme ver un minuto.
¿Sí? Y lo que quiero que me digan, ¿sí? Y después de esto pasamos, a mí después de esto, Miguel, antes de ir a un ejemplito práctico, me gustaría abrir capaz algunas preguntas, a ver si hay dudas hasta acá de lo que estuvimos hablando. Entonces, voy a poner esta presentación y acá van a poder elegir una de estas opciones, ¿no? Yo lo que quiero que ustedes hagan un análisis retrospectivo, posiciónense en sus organizaciones y respondan en qué momento, en qué etapa está en la cultura de datos, ¿no? Si está en una etapa inicial, en un caos, es que no lo estoy pensando todavía, ¿no? Puedo tener las cosas ordenadas, pero todavía no estoy pensando en esto. Las opciones son: estoy en un caos, en una etapa inicial, estoy ejecutando actualmente algún proyecto de estos, ¿sí? O ya tengo un área de datos desarrollada, dedicada, que se ocupa de esto. ¿Sí? Muy bien. 6 personas, a ver. Les pido, mientras más participen, mejor, porque nos enriquece más la charla y el webinar, ¿sí? Y sabemos. Y también se pueden medir un poco, ¿no? A ver, bueno, está inicial, y cuántos hay que tienen un área. Bueno, de 9, ninguno tiene un área dedicada, ¿se entiende? Ojo, también a veces tiene que ver con el tamaño de la organización, ¿no? A veces la organización no da para un área específica de datos. ¿Sí? ¿Algunos más para opinar? Me gustaría algunos votos más, si puede ser, para enriquecer un poco más. Somos 44, así que 10, estamos en el 25%, no llegamos ni al 25%. Bien. Bueno, ¿alguien más? Le damos un minutito más. Miguel, si querés, mientras dejamos acá, por si alguien quiere seguir votando, que estaría bueno. Si querés podemos abrir ahí, no sé cómo querés hacer con las preguntas, o si querés que vayamos leyendo, no sé, en el chat. Ok. Bueno, antes que nada, fíjense que si ustedes miran en sus computadoras, aparece un botón con un micrófono y ustedes pueden ahí, y dice solicitar. Quiero ver qué les va a decir. Les va a decir enviar, no, perdón, les va a pedir en ese botón que ustedes levantar la mano. Hay un botón de un micrófono que dice levantar la mano. En ese momento yo le puedo ceder el micrófono para que las personas puedan hablar. Al parecer, Freddy Morales nos solicitó desde el principio el control para que él quería hacer una pregunta. Freddy, te voy a en este momento ceder el micrófono para que tú hagas la pregunta que tú querías hacerle a Pablo, ¿verdad? Ahorita te cedo el control. Okay. Freddy, puedes habilitar tu micrófono y puedes hablar. Para mientras Freddy mira lo de la pregunta, el que quiera hacer la consulta o lo puede hacer en el botón del micrófono, o también tienen un signo de interrogación que dice preguntas. Si no la quiere decir en el micrófono, nos la puede escribir ahí en ese botón que dice preguntas y la podemos ir leyendo con Pablo, ¿verdad? Sí, o en el chat, cualquiera de las opciones. Ahí tenemos 3 opciones. El micrófono, si usted le quiere decir abiertamente, preguntas. Ahí Freddy va a preguntar por el chat, así que yo mientras, bien, vamos a quedarnos con esta. Voy a sacar acá la encuesta. Bien, los que quieran preguntan por el chat. Yo voy a seguir avanzando. Y después, entonces, le dedicamos un rato y leo las preguntas que estén en el chat, y si es necesario volvemos a la Firmina, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ver un pequeño caso práctico, ¿sí? Para que ustedes vean que no es tan difícil comenzar, ¿no? O sea que
que con alguna herramienta y con un poco de conocimiento uno podría empezar a hacer un análisis de datos mucho más dinámico. Voy acá a sacar esto por un minuto. ¿Sí? Voy a usar una herramienta, ¿sí?, que se llama Power BI. ¿Sí? Es una herramienta de Microsoft. Y acá aclaro una cosa, no es ni la mejor ni la peor, ¿sí? No estoy usando Power BI porque sea la mejor o porque sea la que más me gusta o porque no. Hay un montón de herramientas en el mercado, ¿sí? Power BI, Tableau, Qlik, MicroStrategy, Data Studio de Google, QuickSight de Amazon. Hay diferentes tipos de herramientas. Obviamente que hay algunas más orientadas a algunas cosas o que hacen mejor algunas cosas y algunas mejor que otras. Por eso cuando yo me cruzo con alguna organización que le tengo que dar servicio, empezar a dar servicio, yo no vendo licencias de ninguna herramienta, porque la realidad es que me parece que hay una herramienta, cada herramienta se puede adaptar, depende de lo que necesite la organización, ¿no? No hay una herramienta mejor que todas. Pero sí les voy a hacer entonces el ejemplo con Power BI. Esto es Power BI. Se van a sentir muy familiarizados muchos con los que usan Excel, tablas dinámicas y todo eso se van a sentir mucho más muy familiarizados. Y fíjense, ¿sí? Yo tengo este Excel acá, ¿sí?, donde en este Excel tengo un montón de datos, ¿sí?, de ventas, de tipos de ventas, de dónde vendí, de qué productos vendí, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser mi fuente de datos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que yo tengo que ir a una fuente de datos a buscarme la data para analizar? Bueno, esta es mi fuente de datos, la voy a guardar por las dudas, y voy a venir acá, fíjense qué fácil, yo puedo venir acá, bueno, acá ya tenía el simbolito del Excel, pero para mostrarles, yo vengo acá y acá tengo un montón de lugares desde donde yo podría sacar datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mostraba? Voy a poner esto un minuto. Yo les mostraba que hoy, con estas herramientas, no es necesario, por lo menos en un principio, el Data Warehouse y el ETL. Puedo venir directamente a las fuentes de datos. Y le dije que las fuentes de datos a las que yo me podía conectar eran un montón. Bueno, es lo que estoy haciendo justamente acá ahora, ¿no? Esto, bueno, ténganle un poquito de paciencia, que cuando uno está conectado en una videollamada, no sé por qué, se enlentece un poco, pero ya me va a mostrar los diferentes lugares a donde yo me podría conectar. Entonces, fíjense que me puedo conectar a un Excel, me puedo conectar a un archivo de texto, me puedo conectar a un JSON, que es un tipo de archivo, puedo levantar datos de un PDF, puedo levantar datos de una base de datos, de cualquier tipo de base de datos, puedo levantar datos no sé, de Facebook, de LinkedIn, de Google Analytics, Pablo, etcétera. ¿Sí? hay una pregunta, dice, Alex Rodríguez pregunta, ¿los archivos en Excel deben ir limpios y uniformes para que la data se cargue de forma correcta? Y si estos archivos, después de trabajados, solo es de ir alimentando el primer Excel para que cambie el archivo del Power BI. Ok, bueno, contestando a eso, por supuesto que los archivos Excel, mientras más limpios vayan, mejor. Ahora, todas estas herramientas tienen una parte para la limpieza de datos. Es decir, yo puedo hacer adentro de esta herramienta limpieza de datos. Y ahora vamos a ver un ejemplo y te va a responder la pregunta. Y sí, una vez que vos cargaste el Excel, después sí, solo tenés que ir actualizando ese Excel y automáticamente te va a tomar todo lo que ya hiciste. Perdón, Pablo, también ahorita Sergio Donis tiene una consulta. Le voy a acceder el micrófono ahorita para que te la pueda hacer en este momento. Bien, Miguel. Sergio, ya estás habilitado los micrófonos para que tú puedas hacer tu pregunta. Ahí está Sergio. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, ¿me logran escuchar? Perfecto. Pablo, una pregunta. Fíjate que yo no estoy muy de acuerdo en el escenario donde pusiste el paso de que había que pasar la información del data warehouse y luego lo segmentabas o lo limpiabas, ya sea en Power BI o en Excel o en Click o en lo que sea. Porque dijiste que podían saltar directamente a ese paso y luego si querían hacer un crecimiento regresaban al modelo del data warehouse, si querían tener un crecimiento. Sin embargo, las empresas tienen, la gente tienen especializada en análisis de datos para hacer precisamente ese punto de entendimiento, tienen gente muy capaz para hacer esos análisis, pero a la gente de IT, al hacer un proceso de regresión para el data warehouse es un poco complicado porque trabaja con información muy plana. La gente es muy buena para hacer análisis, pero meterla en una base de datos, los procesos se empiezan a volver un poco complicados al hacerle ese crecimiento en retrospectiva que nos mencionaba. ¿Hay alguna probabilidad de que estos nuevos modeladores de información, Power BI, Click, etcétera, ya tengan modelos de entidad-relación que puedan hacer ese proceso para pasarla a las bases de datos del Data Warehouse? Cambio. Sí, bien. La pregunta de Sergio quizás es técnica para los que no están en el ámbito, ¿sí? Pero no hay modeladores hoy. Hoy es verdad lo que decís, Sergio, de que a veces arrancar por esto puede ser perjudicial porque después es muy difícil pasar a esto, ¿no? Pero fíjate que yo acá hablé de tener una estrategia de datos. Y la estrategia de datos justamente tiene que ver con eso, con tener una estrategia futuro. Entonces, si yo sé que arranco acá para después en algún momento pasar acá, yo las cosas ya las voy a hacer de la mejor forma para que el pasaje de acá a acá me impacte lo menos posible. Obviamente me va a impactar, porque yo acá tomaba las cosas desde un Excel y acá voy a tener que leerlas con una herramienta de ETL y meterlas en un data warehouse. O sea, no voy a poder reutilizar el 100% de las cosas. Eso está claro. Pero fíjate que esto es bueno para no decirle a los usuarios, no, espera 4 meses que te voy a crear el primer modelo del data warehouse. Yo les puedo decir, no, vos empezá a analizar, ¿sí? Empezá a analizar, conectate directamente, te vas familiarizando con la herramienta, yo puedo ver eso como un prototipo y después eso me ayuda a mí a tu entendimiento de qué tengo que hacer acá. Entonces, eso va de la mano con la estrategia de datos que yo hablo, que hay diferentes estrategias que uno las puede plantear, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, estoy de acuerdo con vos, pero no es así nomás, ¿no? O sea, lo que yo decía, viene todo de la mano. Sí, muchas gracias. Cabal, ese era el punto, mi estimado Pablo. Muy amable. No, por favor, Sergio. Bien. Bueno, voy a seguir. Si hay más preguntas, las vamos acumulando en el chat o lo que fuera. Y así quiero hacerles un pequeño ejemplito con Power BI. Así se llevan, los que nunca vieron, se llevan la idea de las herramientas y de cómo pueden empezar. Y otra cosa importante, perdón que vuelvo a la pregunta de Sergio, pero que puede ser de utilidad para todos, es muchas veces hay empresas chicas, pymes, que no están dispuestas o no tienen la infraestructura o no tienen el presupuesto para armar un data warehouse, ¿sí? Para armar una arquitectura de este tipo. Y sí tienen el presupuesto para adquirir una licencia de Tableau o Power BI. Entonces, digo, esto muchas veces también es una buena salida para las empresas chicas. No porque sea chico tengo que morir analizando con Excel. Puedo hacerlo de una forma más automatizada. Volviendo entonces acá al Power BI, bueno, me puedo conectar a un montón de cosas. En mi caso, yo les dije que me voy a conectar a un Excel. ¿Sí? Esto básicamente me va a decir, bueno, ¿dónde está el Excel con el que querés trabajar? Voy a levantar este Excel. Y fíjense que lo primero que va a hacer Power BI,
¿sí? Lo primero que va a hacer Power BI es previsualizar la información. Esto que hace Power BI lo hacen todas las herramientas que mencioné. De alguna forma diferente, más, menos, diferencias, pero lo hacen todas las herramientas, trabajan de la misma forma. Entonces, yo me voy a pagar, estas son las diferentes hojitas del Excel, ¿no? Esta, miro acá y digo, es esta la que quiero, que tiene todas las ventas. La voy a marcar y fíjense que acá puedo hacer dos cosas, ¿no? O cargar o transformar los datos. Si yo los cargo, ya los voy a tener listos para armar, para empezar a analizar. Ahora, como ahí preguntaban hace un rato, decían, ¿qué pasa si los datos están sucios? ¿Los tengo que limpiar en el Excel? ¿Tengo que hacer manualmente una limpieza en el Excel? No, no necesariamente. Si yo tengo datos sucios, puedo venir a transformar datos. Fíjense que en transformar datos, Power BI me va a abrir otra ventana, ¿sí? Donde me va a mostrar los datos de este Excel que yo cargué. Y dentro de esta ventana puedo realizar un montón de acciones. Fíjense, por ejemplo, acá arriba, no vamos a entrar en detalle obviamente, pero acá arriba tengo un montón de cosas que puedo hacer, de transformaciones, que pueden tener que ver con la limpieza de datos o con los cálculos de datos. Entonces yo digo, estas columnas Row ID y Order ID no las quiero. Bárbaro. Entonces le digo remover columnas. Me la saca, ¿sí? Pero fíjense que cuando la sacó, fíjense algo importante, cuando la sacó, acá a la derecha, que dice Apply the Steps, me agregó un paso que dice Remove Columns. Es decir, Power BI guardó esa acción que yo hice. ¿Sí? Supónganse que yo quiero ver, calcular la antigüedad de la factura. Entonces digo, bueno, la antigüedad de la factura, no, quiero calcular, por ejemplo, vamos a hacer acá, tengo la fecha de envío y tengo la fecha de facturación. Entonces yo quiero saber cuántos días pasó desde que facturé hasta que lo envié. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer, ¿sí?, una nueva columna. ¿Sí? Voy a venir acá a la parte de columnas y voy acá a poner una columna donde esta nueva columna, voy a abrir una ventanita, esta nueva columna la voy a llamar días envío, ¿sí? Y va a ser igual a la fecha de envío menos, ¿sí?, la fecha de facturación, la fecha de venta. ¿Sí? Fíjense que yo no estoy programando nada, o sea, esto es bien didáctico, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensado para usuarios de negocio, no está pensado para que me lo haga el departamento de IT. Le voy a dar OK acá, y esto me va a generar una columna donde me dijo días de envío, me lo puso en este formato. Yo voy a venir acá y le voy a decir que lo quiero ver en días, ¿sí? Total dates, ahí, y esto ahí ya me lo transformó en una columna. Esta, como no la uso, la puedo sacar. Fíjense esto lo que voy haciendo, ¿no? Ahora ustedes dicen, pero cada vez que cargues el Excel, que lo actualices, ¿vas a tener que hacer todo esto? No, porque Power BI se está guardando todos los pasos que hice. Entonces, si yo agrego una línea del Excel o actualizo el Excel y refresco Power BI, automáticamente va a aplicar todos estos pasos al libro de trabajo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que está haciendo como si fuese un ETL, está haciendo una transformación de datos y lo guarda. Una vez que tengo todo acá, que ya limpié los datos, saqué lo que no me gustaba, calculé lo que quería, etcétera, voy a aplicar las transformaciones. ¿Sí? Entonces esto ahora va a aplicar las transformaciones al Excel y me va a cargar los datos. ¿Sí? Vamos. Ahí me carga los datos. Bien.
Ahí está. Y fíjense que acá me puso la tabla, ¿no? Orders, que es la que cargué con todo como si fuese una tabla dinámica de Excel, si alguien usó alguna vez, con todos los campos, ¿sí? Y ahora ya puedo empezar a armar mi tablero. Por ejemplo, voy a decir, me voy a agregar un gráfico de barra, ¿no? Y este gráfico de barra quiero que tenga el valor de venta por, no sé, la categoría de producto, ¿sí? Entonces esto ya me va a armar un gráfico con esa información, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Y ahora voy a elegir otro gráfico donde quiero que me ponga acá un gráfico de pastel o de torta, ¿sí? Donde me ponga acá, quiero el margen, ¿sí? En ese gráfico quiero el margen por el segmento de cliente, ¿sí? Y ahí me hizo, ¿no? Ya el margen del segmento por cliente. Y vamos a hacer un último. Quiero acá, quiero un mapa. ¿Sí? Vamos acá a agregar este mapa de acá. Quiero un mapa. Y en este mapa quiero ver los departamentos. ¿Sí? Y quiero ver el valor de venta, que el tamaño que me marca de la burbuja, el mapa, sea el valor de venta. ¿Sí? Ahí está cargando, esto se conecta con internet, tarda un cachito. ¿Sí? Mientras esto va calculando, ahí va, a ver, chin. Ahí no me agarró el valor de venta. Acá vamos a tirar el valor de venta. ¿Sí? Ahí está. Bien. Valor de venta. Ahí está. Me puso las burbujas más grandes o más chicas. Y quiero que el color, depende el margen que me dio, me lo marque con color diferente, más, menos fuerte según el margen, ¿no? Entonces acá vendí mucho, con mucho margen, acá vendí poco, con poco margen, bueno, etcétera, ¿no? Y ahí voy armando mi tablero, ¿sí? Voy armando mi tablero y vamos a agregar, para que vean alguna funcionalidad más, vamos a agregar esto y esto lo que me va a permitir es decir, un filtro por fecha de venta, ¿no? Entonces, yo acá puedo empezar a jugar con mis datos, ¿no? Ahí tengo un filtro con la fecha de venta, puedo empezar a jugar con mis datos y decir, a ver, quiero ver acá las ventas como fueron hasta acá, y fíjense que esto va a empezar a impactar en el resto del tablero, ¿sí? O debería, ¿sí? Está medio lento, ahí cambió el mapa. Bien. Está todo medio colgado, ahí cambiaron los gráficos, ahí viene con delay la cosa, ¿sí? Pero fíjense cómo yo empiezo a jugar con las fechas, ¿no? Y así podría agregar otro filtro, por ejemplo, venir acá y decir, voy a agregar otro filtro, y en este filtro quiero tener la categoría del producto, ¿no? Entonces, acá empiezo a jugar con la categoría del producto. Sí, ahí lo va a listar y digo, bueno, quiero ver las ventas, pero quiero seleccionar de repente solo lo que pasó, lo que vendí de tecnología. Entonces puedo venir acá y marcar tecnología. Bueno, esto está con bastante delay. Ahí vamos a darle acá. Sí, está procesando todo. Sí, esto es más rápido, obviamente, pero bueno, evidentemente, como mi máquina está media lenta o algo pasa, pero fíjense a medida que voy tocando cómo va cambiando. Ahora me va seguramente a mostrar, a cambiar todos los gráficos, ¿no? Ahora,
Fíjense lo importante de esto. Fíjense qué rápido me armé un tablero de comando. Fíjense qué rápido levanté una fuente de datos. Fíjense también que yo transformé datos. Entonces, cuando el Excel esté actualizado y lo dejen en la misma ruta, ¿no? En el mismo directorio, y yo haga acá actualizar, me va automáticamente a actualizar el tablero. No tengo que hacer nada más. No tengo que armar nada de nuevo. No tengo que limpiar los datos de nuevo, calcular los datos de nuevo. Entonces, automaticé todo mi análisis, ¿sí? Los gráficos en sí mismos también funcionan como filtros, ¿sí? Si fíjense que si yo de repente hago clic acá en pequeñas empresas, ese clic me va a impactar sobre el resto de los gráficos. Vamos, ahí está, ven cómo entonces fíjense cómo yo rápidamente puedo empezar a interactuar también con mi análisis, ¿no? Y así como me conecté a un Excel, y con esto ya cierro, así no le saco más tiempo, y vamos a las preguntas si es que hay, en este mismo tablero, así como me conecté a un Excel, me podría conectar ahora a otra fuente. Por ejemplo, supónganse que quiero sacar, acá no sé si saben, pero en Argentina somos un país que sufrimos mucho la inflación y el tipo de cambio del dólar. Entonces, si yo quisiese sacar, ustedes allá en El Salvador, para los que son de allá, se manejan con el dólar, por ejemplo, pero acá con el peso argentino. Entonces, esta es la cotización día a día del peso argentino, ¿no? Supónganse que yo esta información me viene bien porque quiero pasar mis ventas que están en pesos a dólares. Entonces, digo, bueno, me podría cargar esa tabla. ¿Y esa tabla dónde está? En internet. Entonces, acá, ¿sí? No voy a desplegarlo todo porque va a tardar, pero fíjense que acá tengo uno que es web, ¿no? Si yo me conecto ahí y pongo la URL que les mostré recién, esto me va a traer otra tablita que yo ya la había cargado acá, más abajo, fíjense acá abajo a la derecha, que es el valor del dólar, ¿no? Bueno, ahí en las columnas están sin los nombres correctos, y fíjense que esa tabla me la trajo acá a mi modelo de datos. Entonces yo le puedo decir, mirá, la fecha de cotización, ¿sí? Yo porque ya sé que esto es la fecha de cotización, le podría cambiar el nombre para no perder tiempo. No lo voy a cambiar, pero la fecha de cotización se va a relacionar con mi fecha de ventas. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy uniendo dos fuentes de datos diferentes. Estoy uniendo algo que me vino de internet con algo que me vino de un Excel y que se relacionan por la fecha. Entonces yo a cierta fecha de venta, con cierta fecha de cotización, puedo calcular la cotización para esa fecha. ¿Esto qué me permite? Que cuando vengo acá, voy a armar otra solapita acá para no mezclarlo acá, ¿sí? Cuando vengo acá, puedo en un mismo gráfico, en una misma visualización, en este caso elegí la tabla para verlo bien, podría poner la fecha de venta, ¿sí? Podría poner el valor de venta, por ejemplo, y podría poner la cotización, que si mal no recuerdo es esta columna, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Cómo, bueno, acá pasa que ahí no tengo, vamos a buscar. Vamos a poner esto acá, ahí. Ahí está, no me lo había agregado todavía, viene lento esto. Ahí, fíjense, a ver, vamos a ordenar ahí. Obviamente esto me pasa, ¿no? Porque son datos sucios, datos que no tengo la cotización para todas las ventas. Si me vengo acá al final, seguramente... Vamos a ordenarlo al revés entonces, vamos a hacer así. Ahí, a ver si esto... Bueno, lo que les quiero mostrar básicamente es que para una fecha está ordenando todavía. Para una fecha específica voy a tener el valor de venta con el valor de cotización, ¿sí?
y ese valor de venta y valor de cotización salieron de fuentes diferentes. Uno salió de un Excel y el otro salió de una tabla que está en internet. ¿Ok? Bien, esto no termina de bajar. Bueno, no, tiré la columna que no era o algo pasó, pero bueno. Bien, ¿se entendió la idea? Yo lo que quería que entiendan, primero les quería dar obviamente una visión y una introducción a lo que es la cultura de los datos, a cómo uno o una empresa puede ir evolucionando, empezando en un análisis retrospectivo por algo y yendo a algo más predictivo. Acá están, ¿no? Acá llegué finalmente, ¿no? Entonces, fíjense que para el 29 de diciembre, que vendí 181, mi cotización sería de 84. Entonces, podría acá crear una fórmula entre métricas, entre medidas, donde diga, la venta es venta por fecha por cotización del dólar, o dividido cotización del dólar. Depende de lo que quiera calcular. Entonces, les quería dar un pantallazo de la cultura de datos, de qué se trata, de cómo uno puede empezar a arrancar en su organización, y no quería dejar de mostrarles una herramienta de este estilo. ¿Para qué? Para que sepan que no es tan difícil ni están tan lejos de hacer algo así. Fíjense que yo en 10 minutos les armé algo y les mostré algo. Obviamente va a depender de dónde sacan los datos, qué tan limpios están los datos y todo lo que haya que hacer con eso. Pero el comienzo está al alcance de las manos, digamos. Después uno puede empezar a evolucionar y escalar. Así que bien, esto es lo que tenía para mostrarles, lo que tenía para contarles. Espero que les haya sido de interés y que les haya servido. Miguel. Bueno, abrimos los micrófonos en este momento para preguntas. Alguien que tenga preguntas, volvemos al procedimiento. Puede hacerlo por micrófono para hablarlo, o lo puede hacer en el botón de preguntas o directamente en el chat. Lo dejamos a ustedes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en este momento para Pablo? Yo creo que lo que hemos visto el día de hoy, dense cuenta, Pablo nos dio un ejemplo básico de lo que realmente el mundo de la gestión de datos, tal cual dice Pablo, es un mundo impresionante. Es cuando las empresas nos comenzamos a meter en estas cosas, comenzamos a encontrar un mundo totalmente diferente, porque ya no vemos los datos de una forma plana, sino que podemos hacerlos interactuar de la manera en la que ustedes mejor lo deseen. Yo creo de que cada vez más la transformación digital nos está llevando a eso. Yo les voy a decir una cosa, yo creo que la medida, por ejemplo, hoy que muchas empresas estamos entrando en el tema del e-commerce, hoy más que nunca el análisis de datos de información, ya sea nuestra fuentes externas, es cada vez más relevante. Por ejemplo, hay muchas empresas que están comenzando a vender en Shopify, en Amazon, en eBay, han creado sus propios sitios web de e-commerce, estamos haciendo pautas digitales. Pónganse a pensar la cantidad de datos que estamos teniendo. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Esa es la pregunta, y eso es lo que Pablo nos ha mostrado. La idea de nosotros era sembrar la espinita con ustedes este día para que a los que no han comenzado comiencen a pensar qué hacer. Hay una cosa que es bien importante y queremos dejarla para todos ustedes. Sabemos que muchos de ustedes están en este proceso de transformación, están o no han comenzado realmente y quisieran comenzar. Queremos que ustedes el día de hoy, queremos ofrecerles que podamos tener una sesión donde nos cuenten, donde podamos estar con Pablo y cuenten qué es lo que están haciendo, para tal cual así Sergio dio una intervención, pero ya tal vez una sesión privada donde podamos platicar y que Pablo ya en privado
les pueda ayudar, les pueda decir, les pueda dar sus recomendaciones, ¿verdad?, para poder trabajar. The Think es una empresa que está radicada en Estados Unidos y estamos trabajando en muchos países de Latinoamérica para ayudarle a las empresas en esto. Entonces, yo creo que la experiencia de Pablo les puede servir muchísimo para que ustedes, ¿cómo se llama?, podamos tener esas sesiones. Es una sesión con cada uno de ustedes o con los grupos que ustedes deseen, y ya sea su consulta, sea básica o sea muy avanzada, realmente será un gusto. Así que, miren, si alguno de ustedes quisiera, yo voy a dejar en el chat mi correo electrónico para que ustedes me puedan escribir y en el correo electrónico podamos agendar una cita. La podemos agendar en cualquier momento con ustedes, ¿verdad? No, ojo, les comentamos, esa cita que vamos a tener no tiene costo, realmente es parte de la conferencia por haber participado. Realmente nosotros como institución estamos promoviendo la transformación digital y sabemos que la gestión de datos es crítica, ¿verdad? Escríbanme a un correo electrónico o ustedes pueden buscarnos en el chat o por el correo que les llegó. Realmente para nosotros va a ser un placer poder sentarnos. Realmente hemos ayudado a muchas empresas a este proceso de transformación. Yo les voy a decir una cosa, este es el momento más indicado para hacer transformación, sobre todo con el tema de datos. Muchas empresas hemos visto que han comenzado con este proceso de transformación con datos y realmente, literal, tal cual decía Pablo, miren, la idea es comenzar y comenzar y comenzar, aunque sean con pasos pequeños, pero cuando nos venimos a dar cuenta, bueno, hace un año, 2 meses, comenzó la pandemia y ya pasó año, 2 meses, ¿verdad? El tiempo vuela. El tema es el siguiente, yo se lo quiero decir. Si ustedes no lo hacen ahorita, en este momento en el mundo, hay muchas empresas y muchos competidores de ustedes que posiblemente ya lo están haciendo. Aquí el tema es, ¿llegará o no llegará? No, el tema es quiénes lo están haciendo y quiénes están comenzando a ver la transformación. Por ejemplo, hemos visto empresas que hicieron una estrategia de BTL y lo que han determinado con análisis de datos es cuál debe ser la mejor posición de góndola en supermercados para vender mejor. Y lo han llegado al tal punto que, dependiendo de la zona geográfica del supermercado, así es la posición de góndola en que ellos deben estar ubicados. Póngase a pensar, llegar a ese nivel de toma de decisiones es impresionante. Entonces, creo que es trascendental. Es trascendental esto que hemos hablado el día de hoy. Por eso, digamos, créanme que escríbanme un correo, por favor, o le pueden escribir a Pablo, aquí están viendo el correo, y agendemos una cita en la hora que ustedes necesitan. Solo verificamos que se tenga disponibilidad y nos sentamos y platicamos. Y le cuentan a Pablo qué hacen, y Pablo también puede comenzar a ayudarle, así, miren, comiencen de este camino o hagan esto, y vamos viendo. Realmente creemos que queremos ayudarles a que ustedes puedan entrar en este proceso de transformación, ¿verdad? Bueno, vuelvo al punto. ¿Alguna pregunta? Algo que tengan, que quisieran, así como Sergio, que nos dio una pregunta muy específica, no importa, abrimos los micrófonos en este momento o el chat para que puedan tener acceso. Pablo, en privado una persona me está comentando que si este proceso de transformación digital, tú has visto que cuando por ejemplo, muchas personas creen que es ¿cómo se llama? Power BI, ¿verdad? Una vez comienzan con Power BI y dan los primeros pasos, ¿cuál debería ser el siguiente paso? ¿Escalar Power BI o pasar a otras herramientas como Tableau? ¿Qué es lo que tú decís? No, a ver, si es, primero, la transformación digital en sí misma son muchas aristas, no es solo la parte de análisis de datos, ¿no? La transformación digital tiene que ver con informatizar cosas que hoy todavía siguen en papel, con desarrollar automatización de cosas, y obviamente que después una vez que uno tiene eso automatizado o informatizado, sí puede tomar datos para analizarlos. Después,
uno no es que tiene que cambiar de herramienta así crece. O sea, si uno optó por Power BI y a Power BI le es útil, la herramienta misma te da opciones para ir creciendo sobre la misma herramienta. O si uno optó por Tableau, con Tableau uno puede ir creciendo de misma herramienta. Tiene que ver más por algo capaz de conceptual, una arquitectura, como hablaba yo, el almacén de datos, que con la herramienta específica. Por eso yo hoy hacía hincapié, no hay una herramienta mejor que la otra. Con todas pueden tener analíticas de datos espectaculares. Todo tiene que ver con cómo ponen los procesos, cómo ponen la arquitectura, y en base a eso uno puede ir escalando. No sé si contesto la pregunta. Es decir, desde tu punto de vista, no es que exista una mejor herramienta, realmente es la que la empresa decida en todo caso, ¿verdad? La que la empresa decida o la que se adapte mejor para la empresa, ¿no? Porque hay empresas que se adaptan mejor a unas, hay empresas que se adaptan mejor a otras. Acá en Argentina, por ejemplo, hay empresas que usan 2 herramientas. Una las tienen más para la parte de reportes y más corporativa, con más gobierno que nadie puede tocar lo que hay ahí, como la parte financiera y todo eso, y tienen otro estilo de herramientas que también sirve para analizar, pero que son más fáciles para el usuario final. Entonces se la dan al usuario de negocio para que se armen sus cosas. Entonces, ninguna es mejor que la otra, depende de la organización. Alexis Herrera hace la siguiente pregunta. En la presentación vi que la parte de ETL y Data Warehouse tenía una X. ¿Ya no se debe optar por esta fase o a qué se refería? No, a lo que me refería, quizá llegaste un poquito tarde y te perdiste cómo venía yo explicando esto, ¿no? Pero yo lo que decía es que esta es la arquitectura, ¿no? Conocida, ideal y vigente todavía, pero que hoy muchas herramientas te permiten pasar sobre esa arquitectura y conectarte directamente a las fuentes de datos. Eso es lo que decía. No digo que esta arquitectura no es que no sirva más, al contrario, sigue sirviendo, es la ideal para escalar, sigue siendo vigente. Pero hoy, como mostré con Power BI y así con Tableau y otras herramientas, nos podemos conectar directamente a las fuentes de datos y comenzar a hacer algo. Pero no me interpretes que no me interprete que el Data Warehouse y el ETL no van más, porque no. Sí, siguen estando vigentes. ¿Alguna pregunta? ¿Hay otra pregunta? Okay. Perfecto, ya comprendió, dice. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Pablo, ¿qué relación existe entre el data management o lo que es la gestión de datos y la inteligencia artificial? El data management es una disciplina que lo que hace es aplicar procesos, ¿sí? Aplicar procesos ¿de qué? De políticas, estándares, regulaciones que tu empresa va a tener sobre los datos, ¿sí? No te habla del data management, no te habla propiamente de tecnología, sino que te habla de procesos. Entonces vos decís, bueno, quiero tener calidad de datos en mi organización. Ok, ¿qué procesos me sugiere Data Management, un framework de Data Management, como vimos el DMBOK, para hacer calidad de datos? Bueno, yo para hacer calidad de datos tengo que establecer políticas, tengo que hablar con el negocio, a ver qué entiende el negocio por calidad de datos, ver sobre qué datos quiere hacer calidad de datos, porque yo no puedo hacer calidad de datos sobre todos los datos de la empresa. Eso es Data Management, ¿sí? Me habla de qué procesos voy a poner yo para cuidar mis datos, para cuidarlos en cuanto a seguridad o, por ejemplo, protección de datos personales. Regulaciones, no sé, normativas por ejemplo, está muy de moda la normativa europea GDPR, que es de protección de datos personales. Esa normativa me obliga a mí a poner gestión de datos en la seguridad, a cuidar los datos en cuanto a seguridad. ¿Cómo voy a segurizar los datos? ¿Dónde los voy a guardar? ¿Qué hago con los datos de las personas? Etcétera. La inteligencia artificial
va por otro camino, que la inteligencia artificial es la aplicación, ¿sí?, de algoritmos para poder automatizar y predecir cosas, ¿no? Ahora, fíjense, si yo quiero hacer inteligencia artificial con datos de mala calidad, probablemente, imagínense un auto autónomo, el auto autónomo de Google, que se maneja solo. Eso aplica inteligencia artificial, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, Big Data, que era procesar mucho volumen de datos, más predecir es igual a inteligencia artificial. ¿Qué hace un auto autónomo? Procesa mucho volumen de datos con sus sensores en tiempo real y predice. Predice si tiene que doblar, predice si tiene que frenar, predice, ¿sí? Imagínense si esos datos no son de calidad y le llegan mal al auto. ¿Qué pasaría? Y están todos chocados los autos. Entonces, esa es la forma como complemento gestión de datos con inteligencia artificial. ¿Sí? Sí. Pablo, otra pregunta que me están haciendo en privado. ¿Cuál es el futuro del data science? ¿O hacia dónde va el data science? A ver, primero, pongamos que es un data science. El data science o científico de datos es la persona encargada de hacer machine learning, ¿sí?, de predecir datos, así en pocas palabras. Primero vamos a decir algo, los data scientists existen hace 30 años, ¿sí?, no son nuevos. Nada más que antes se llamaban mineros de datos y trabajaban mucho más en la investigación, ¿sí? Ahora, esa minería de datos llegó a las empresas, ¿sí?, y la palabra minero de datos no es muy cool y le pusieron data scientist, que suena mucho mejor y hay que pagarles mucho más plata, ¿ok? Entonces, digo, ¿esto por qué? Porque hay, como yo les decía, hay mucho marketing también en todo esto, ¿sí? Entonces, el data scientist es el encargado de predecir datos. ¿Cuál es el futuro? Sin duda, a ver, como profesión, es una de los roles que más hoy van a estar, de hecho, de los que más ¿cómo se dice?, se necesitan y de los que menos hay. Y eso va a seguir así por mucho tiempo. Con lo cual, es un rol nuevo y que tiene mucho futuro. Pablo, una pregunta, ya esa sí es una pregunta que te la hago yo directamente. ¿Cuál crees que es el futuro de los profesionales que no desarrollamos estas habilidades de gestión de datos? Por ejemplo, utilización de Power BI o utilización de Tableau, este tipo. ¿Qué crees que va a pasar? Y esto, para los que son más grandes, acuérdense los que vivimos los primeros sistemas informáticos o migraciones de nuevos sistemas o bases de datos o tecnologías en el celular y esas cosas. Uno se tiene que ir adaptando a estas cosas porque si no se queda afuera. O sea, hoy nadie va a sacar el balance de su empresa en papel, ¿sí? O van a ser muy pocos, pero a nadie se le ocurre. Hoy se adaptaron todos a tener un ERP, a sacarlo informáticamente. Lo mismo va a pasar con estas herramientas, con el análisis de datos. Tarde o temprano van a llegar a estar no solo en la gente de tecnología, sino en la gente de negocio, ¿sí? Acá en Argentina ya hay empresas donde cualquier persona que entre tiene que tener conocimientos de análisis de datos, ya sea de Power BI o de Tableau, es un requerimiento de la empresa. Y les estoy hablando de una empresa financiera y de retail, que es Mercado Libre, que ustedes capaz la han escuchado nombrar, que está en varios países. Entonces ahí cualquier persona que entra a cualquier área de mercadeo tiene que saber alguna herramienta de estas. Quiere decir que es o sí lo tenemos que hacer. Como persona. Tarde o temprano sí o sí, así como decimos que los chicos ya tienen que tener el colegio robótica, por ejemplo, porque de acá a 20 años la robótica va a ser indispensable.
Y una cosa, creo que en el tema de empresas, Pablo, todas aquellas empresas que de alguna u otra manera no se metan en esto, a la futuro van a desaparecer, porque ahora la cantidad de variables para toma de decisiones son exageradas, ¿verdad? Hoy ya Sí. no solamente es información financiera ahí, información de redes sociales, información, digamos, cada vez las fuentes externas son más grandes, ¿verdad? Ya no solamente la información de nuestras bases de datos, sino que, por ejemplo, información en Facebook, información de nuestros competidores, información de mercado. Si no lo hacemos como empresas, literalmente estamos en desventaja con los que ya lo están comenzando a hacer, ¿no? Sin duda, sin duda. Ok, bueno, no sé si hay una pregunta, porque si no, vamos cerrando el webinar. ¿Alguna pregunta adicional? Creo que no hay. Solamente una cosa, amigos, estén pendientes, les vamos a mandar los próximos webinars que vamos a tener. La otra semana tenemos uno que les estaríamos enviando un correo los próximos días para que se vayan escribiendo de la misma manera. Otra cosa también, no se les olvide, soliciten una cita para sentarnos a platicar con Pablo. Créanme que aprovechen este beneficio, aprovechen esta oportunidad de que le cuenten a Pablo qué están haciendo. Miren, no existen ni cosas buenas ni cosas malas, sino que realmente que un experto nos diga, miren, este es el camino que deben de tomar. Realmente queremos ayudarlos y por eso es un bono especial que lo estamos dando a todos los participantes el día de hoy. Escríbanos al correo electrónico, por favor, para que ustedes, será un placer. Ya nos ponemos de acuerdo en la fecha, la coordinamos con Pablo y realmente será un gran privilegio sentarnos y escucharlo. Realmente lo que queremos escuchar y que Pablo en su experiencia les diga qué es lo que tienen que hacer. Así que, Pablo, no sé si nos vas a enviar la presentación para que se la hagamos llegar por correo electrónico. Sí, después te la envío y vos lo reenvías a los participantes, sin ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, sin más que gracias, Pablo, realmente ha sido muy buena. Soy sincero, me quedo un poco asustado porque realmente es una ola que tenemos que subirnos, ¿verdad? Y creo que a muchos que usamos SAP o utilizamos unos software, usualmente esos software nos dan ciertas herramientas de analítica, pero se quedan cortas, ¿verdad? Porque solo nos permiten interactuar con los datos que los software tienen. Y creo que hay mucha información que tenemos que comenzar a relacionar. Reitero, señores, por favor, escríbanos. Los hemos visto a ustedes, escríbanos. Va a ser un gran placer poder tener esa reunión y que le cuenten, y que nos cuenten qué quieren hacer, hacia dónde quieren ir, qué están haciendo, y que Pablo les dé en su experiencia cuál es el mejor camino, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Al terminar la reunión les va a llegar por correo electrónico a todos el diploma de este webinar. Gracias, Pablo, gracias por tu tiempo. Gracias, Miguel, y gracias a todos los que se quedaron hasta ahora escuchando. Un placer. Okay. Hasta luego. Muchísimas gracias y que tengan todos feliz noche, amigos.